En la sesión de hoy vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar del Bovespa, de la bolsa brasilera, vamos a hablar del Real y vamos a hablar por supuesto del EWZ en total detalle. Entonces, para empezar este video quiero traer acá el gráfico del Bovespa, estamos en una temporalidad mensual y vamos a hacer un repaso general de qué es lo que nos presenta el gráfico. Entonces, a primeras nosotros vemos que tenemos este conteo de Elliott, que tiene una particularidad que se ve a muy simple vista, y es que son todas secuencias de ondas 1, 2, lo que significa que no tuvimos nunca una onda 3. Por tanto, esto ya de por sí nos dice muchísimo si sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué no vemos una sola onda 3? Agarramos el primer movimiento, el Bovespa medido en reales, esto téngase presente, y vemos que todo este movimiento impulsivo de acá no llega siquiera al 100% de extensión, llega al 0,786. Por tanto, esto no son propiedades de un movimiento de onda 3 ni de casualidad, y así nos pasa con todos los impulsos. Hasta ahora podríamos ver, pero no importa, eso lo vamos a ver después. Entonces, el punto es este, nosotros tenemos todas estas secuencias de ondas 1, 2 y eventualmente va a venir una 3. El tema es que cuando venga una 3 va a corresponder a 1, 2, 3, 4, 5 fractales. Eso implica un movimiento fuerte, muy fuerte, para el activo. Pero más allá del conteo de ondas, vamos a pasar a las correcciones medidas en términos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá con el activo? Vemos que venimos de correcciones del 60, 67%, 60, 49, 48, 27, 14. Entonces ya acá las correcciones en términos porcentuales se van achicando. Se van achicando y después vemos que se va liberando un poquito el precio al alza. Entonces medimos estas correcciones, algunas en tiempo también, y vemos esto. 31 meses de corrección, 92, bueno acá fueron 2 meses, pero porque fue una corrección violenta la de pandemia, fue un sell-off importante, y acá 21 meses, 5 meses de corrección en este punto. Si queremos ser más estrictos puede dar un poco más, pero 21,5 números de Fibonacci, esto es una curiosidad, un detalle nada más. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a grosso modo? Que todos estos periodos correctivos, todos estos marcados en naranja, corresponden todos a distintos fractales. Bien, por tanto, acá queda muchísimo recorrido al alza porque quedan muchísimos fractales por cerrar. Esto es un poco lo que nosotros vemos con el Bovespa medido en reales. Y acá me pueden decir, sí, el Bovespa se puede ir a 15 millones de puntos si se quiere, porque el real se devalúa y no vale nada la moneda y es todo papelitos de colores. Bárbaro. Pasemos entonces a ver el real, que es lo que nos dice. Y nosotros vemos que en el gráfico tenemos, bueno, este movimiento que arranca de 0, hasta este punto, hasta aproximadamente un real por dólar. Nosotros acá tenemos 1, 2, terminamos la 3 en este punto, 4, 5, acá tenemos un movimiento completo. Bien, que arranca en 0, y termina en el máximo de 4 reales por dólar. Esto es en octubre del 2002. Vemos que después de esto tenemos una gran apreciación del real. Viene una gran apreciación del real. Finaliza el movimiento en julio del 2011 con un mínimo de 1,5 real por dólar. Bien. Y desde ese entonces, desde el julio de 2011, es que nosotros tenemos un gran movimiento de devaluación para el real. Pero si prestamos un poco de atención al movimiento del real, vemos que tenemos un impulso completo marcado en el gráfico. ¿Bien? ¿Y cómo quedaría ese impulso? 1, 2, 3, 4, 5 extendida. Queremos corroborar este impulso para ver que estemos haciendo bien los deberes. Y retomando un poco conceptos del video que hicimos ayer respecto al EWO, vemos que acá tenemos un primer movimiento, un segundo, un tercero, que es el movimiento más fuerte del EWO, por lo menos correspondiente a este tramo iniciado desde el 2011, el movimiento de mayor fortaleza que representa la onda 3 de grado mayor, una gran pérdida de momentum para la onda 4, y acá es donde entramos en la extensión de la quinta. Entonces tenemos de vuelta 1, 2, 3, 4, 5.
Bien, completamos perfectamente el dibujito típico y esperable del EWO, incluso teniendo las divergencias necesarias, porque acá vemos la gran pérdida de momentum para la onda quinta, que marca casi un doble techo, marca un máximo, con una gran divergencia bajista para el real. Y la divergencia no está solo en la onda 5 y la 3 de grado menor, sino en la de grado mayor también, porque nosotros vemos que tenemos esto de acá y pasando por el medio marcamos también una divergencia respecto al máximo de la onda 3 de 5. Por tanto, acá tenemos una gran pérdida de momentum en el real y que después nos deja como desenlace todo este movimiento de precio bajista. Y ustedes me pueden decir, a mí qué carajo me importa el real y lo que esté haciendo el real y el momentum del real. Bueno, nosotros acá, insisto, del 2002 al 2011 tuvimos todo este periodo de apreciación. Vamos a ponerlo así si les gusta. 105 meses de apreciación de un 61%. Bien. Vamos a comparar, vamos a poner por encima al gráfico del EWZ para ver cuál fue el comportamiento que tuvo el activo durante este periodo. Muy simplemente vemos, esto insisto es el EWZ, lo que este movimiento puede representar para el precio de los activos. Acá tuvimos, bueno, esto fue el 2008, un salto en el tipo de cambio, después una caída a mínimos, pero que no se replicó en el precio de forma milimétrica, pero esto vamos a verlo después. Entonces, acá hay una señal importantísima para el mediano y largo plazo de Brasil. Y bajando un poco de temporalidad, vamos a entrar en el detalle, en la anatomía de este movimiento bajista, que también antes quiero mostrar una cosa, para mostrar elementos técnicos más allá del conteo que podamos tener. Abril del 2012 rompemos por encima la EMA 50, esto lo muestro por encima, los colores con las EMAs, para que sepan que estoy mostrando. Acá rompemos en abril del 2012 la EMA de 50 por encima y en ningún momento volvemos a tocarla. Acá se va acercando, no llegamos a tocarla. Acá la testeamos 3 veces, pero siempre con un desarrollo posterior alcista. Habilitamos el último movimiento y acá no solo que testeamos la EMA, sino que la perdemos. Bien, esto es algo que no se da desde hace mucho tiempo. Vamos a dejarlo en esos términos. Bajamos a semanal y podemos ver, por ejemplo, con la EMA de 200 que nos pasa algo parecido. Acá la veníamos testeando, pero recuperando. Acá la testeamos 1, 2, perdemos la EMA, la testeamos desde abajo y continuamos el movimiento bajista. Ya estamos entrando en terreno del onda 4 menor, por tanto acá también se puede ver como un quiebre de carácter, un change of character, para los que les gusten estos términos, respecto al activo. Son muchos elementos técnicos para sumar que esto pudo haber completado un movimiento alcista de largo plazo. Centrándonos en el conteo, ahora sí, vemos que acá no tenemos mucha información todavía, entonces esto lo quiero sacar porque me molesta. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, acá podemos tener un ABC hasta este punto, que es el movimiento de una W mayor, una X, y acá puede que tengamos otro ABC como onda Y. ¿Qué es lo que pasa? Acá no tenemos una divergencia en el momentum. Acá realmente no hay una pérdida de momentum significativa y el momentum bajista sí es importante. Por tanto, acá no se descarta hasta no superar los 5,1 estar cursando un cuarto movimiento y que nos quede un mínimo más a la baja, bien, antes de tener cualquier movimiento de recuperación mayor. Insisto, va a ser anulado una vez el precio llegue a estos niveles y los supere y los rompa. Bien, esta onda 2 encima es complejísima y es un movimiento feo, no es muy propio de una onda 2, pero no importa. Más allá del conteo, nosotros acá venimos con un movimiento que parece estar en su tramo final. Después, una corrección de todo este movimiento nos deja como objetivos todos estos que vemos acá, que serían las zonas que actuarían de resistencia para el precio y que nos darían una corrección que, continuando con lo que venimos viendo,
no sería más que un rebote para continuar con una nueva tendencia a la baja del real. Bien, esto, una vez mencionado, listo. Volvemos ahora al Bovespa, pero vamos a pasar ahora al Bovespa ajustado por reales. Entonces acá vamos a tener una visión mucho más clara, mucho más nítida de lo que fue el movimiento en términos reales de Brasil. Por lo menos en términos reales ajustado por el tipo de cambio. Y acá, bueno, esto lo pongo porque cuando pasemos al EWZ vamos a ver que esta data de precio no la tenemos. Entonces todo este movimiento de acá realmente no fue un impulso genuino. De hecho, si lo medimos acá fue un movimiento completamente débil. Pero del 2002 al 2008 sí tuvimos un movimiento fuerte y muy fuerte al alza. De punta a punta es un movimiento de 1970% en 2000 días. Esto es casi un 1% en dólares diarios. Bien, por tanto, este movimiento sí es importante. Como también es importante la corrección que tuvimos después. Que esto después podríamos compararlo con el S&P 500 y ver ciertas rotaciones, pero no es el tema de hoy. Vamos a concentrarnos en Brasil. Y para ver este conteo en detalle, vamos a hacer una cosa y es pasar al EWZ. Que acá es donde sí tengo graficado. Esta cajita vamos a borrarla, porque no quiero que nadie se ponga eufórico. Vamos a ocultarlo un rato. Y acá es donde sí pasamos al EWZ. Insisto, acá esto que veíamos antes ahora no lo vemos. Pero sí tenemos este movimiento al alza que es un impulso completo en 5 ondas. Bastante claro, digo, no hay duda alguna. Y empezamos con el movimiento de corrección, con la estructura correctiva. Y es una estructura pesada. Es una estructura pesadísima. Que además de ser una estructura pesadísima, está compuesta por una corrección compleja en 5 patas, un W, X, Y, X, Z, que se dedicó a consumir muchísimo tiempo. Pero algo positivo de todo esto es que nos deja el dibujito típico de un W, X, Y, X, Z, que es este. Vamos a hacerlo así. Tenemos 3 movimientos a la baja, otro movimiento al alza, y el quinto movimiento de la onda Z es muy probable y esperable incluso que no marque un mínimo respecto a la onda Y. Porque los movimientos W, X, Y, X, Z que marcan una caída suelen verse más así, como si fuese un impulso, pero compuesto en sus 3 patas bajistas por 3 ondas, no por 5. Eso es lo que lo distingue de un impulso. Y después el contexto y las características, obviamente. Pero todo este periodo de corrección puede representar también una acumulación. De hecho, veamos el volumen, veamos este sombreado azul que tenemos sobre el precio, que es el que venimos trabajando en todo este gran rango que se fue formando, que actualmente fue quebrado al alza, y veremos si lo testeamos o no. Y acá tiramos 2 líneas de tendencia respecto a estos 2 máximos y vemos que esta tendencia fue rota, que la EMA de 50, que acá ofició de resistencia en un montón de ocasiones, fue rota, todas las medias fueron rotas, y acá tenemos un movimiento de cierta liberación alcista, que ahora lo más probable es que venga a testear todos estos niveles. Bien, pero vamos a pasar ahora a semanal, a ver un poquito más en detalle qué es esto que tenemos acá. Y acá podemos ver que todo este movimiento que se liberó al alza puede comprender un impulso completo, con alguna que otra divergencia que nos puede dar la pauta de que eso sea así. Digo, veamos esta parte de acá. Pero realmente no es un impulso muy claro tampoco. Bien, no es un impulso muy claro y no tenemos todavía perdido el mínimo de la onda 4 menor. Por tanto, esto es algo que vamos a ir siguiendo en detalle. Pero también hay un punto a tener en cuenta con Brasil y con la mayoría de los activos brasileros, y es que esto no está ajustado por dividendos. Y los activos brasileros pagan muchos dividendos. Entonces nosotros quizás necesitamos una visión más objetiva de este gráfico. Por tanto vamos a borrar esto, no quiero que nadie se ponga eufórico. Vamos a pasar ahora al EWZ ajustado por dividendos. Entonces acá la estructura del gráfico ya nos cambia un poco. Ya no tenemos sobre el gráfico este WXY, XZ que estábamos viendo antes, donde podría empezar el impulso recién
en diciembre del 2024, sino que podemos ver que el impulso real, el impulso en términos de Elliott, empieza en enero de 2016. Que acá continuamos con todo este gran movimiento al alza, una corrección en 3 patas, que si a alguien le interesa la subdivisión de esto, digo, A, B, C, pauta terminal, onda A hasta este punto. Onda B mayor, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos A, B, C, W, X, Y. Esto por si a alguien le interesa. Vamos a ocultar un segundo los fibos. Entonces, en este punto nosotros tenemos un impulso, vamos a bajar a semanal que se vea más claro. Tenemos este impulso con una onda 1 extendida que marca después una pauta de inicio, una onda plana extendida en este punto. Y acá, y esta es una parte debatible, por eso es que yo presento los dos gráficos, donde se ve ajustado por dividendos y sin ajustar por dividendos, para tener la visión más completa posible del activo. Acá perfectamente podemos encontrar una secuencia de ondas 1, 2, 1, 2, ambas con pautas de inicio. Todas estas estructuras son pautas de inicio. Lo que nos explica que el precio tenga todo este desarrollo lateral, diagonal alcista, débil, pero que viene mostrando una gran acumulación. Porque ¿qué pasa? No se marcó un mínimo respecto a esta onda 2, no se marca un mínimo respecto a esta, no se marca un mínimo respecto a esta, por tanto estamos en una tendencia alcista, estamos en la construcción de un movimiento alcista. Y toda esta construcción de un movimiento alcista nos dejó el movimiento que vemos acá, que es el primer movimiento de salida que tiene el activo. Y acá vemos que el conteo difiere del que teníamos en el otro gráfico, porque insisto, no es el impulso más claro del mundo, por tanto puede haber variaciones en la estructura. Y acá tenemos un conteo donde se explica que no hayamos marcado un mínimo respecto a la 4 menor todavía, y es que puede que extendamos un poco más este impulso. Esto en este punto, con la idea macro que yo quiero exponer, es irrelevante. Digo, si acá sube 3 puntos más y cae durante un par de meses más, no me interesa, no es el tema de este video. El tema de este video es ver esto. Ver que estamos medido en dólares, agarrando el EWZ, los principales componentes son Vale, Petrobras, Nubank, y no me acuerdo ahora cuáles otros más, eran los 3, 4, estaba Banco Bradesco, y bueno, ahora no me va a salir el nombre. Pero digo, todos estos activos vienen mostrando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y acá se empieza a liberar al alza. Y si esto realmente se libera al alza, y vamos a hacer algo muy moderado, o sea, vamos a agarrar este FIBO, que es el de esta onda 1, 2, este movimiento de acá, y vemos con 1.618, un objetivo completamente moderado para una onda 3, sobre todo una onda 3 de grado mayor, ya implica un movimiento de un 100% al alza. Bien, ustedes vean el FIBO más grande, vean dónde nos queda, no lo voy a decir en voz alta, no es la intención de este video que la gente se compre hasta la médula para mañana, porque esto quizás cae, esto puede habilitar una corrección mayor y se puede quedar lateralizando un rato. El punto es la parte del ciclo en la que estamos. Bien, esto es un poco la idea que yo quiero exponer, el análisis que yo quiero exponer, y sí, de corto plazo podemos analizar esto, y es más, para quien quiera ver esto de cortísimo plazo, vamos a un gráfico de 1 hora, y nosotros acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos A, B, C. Esto de acá es un plano irregular, extendido, A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos un ABC irregular, que nos habilitaría un mínimo más, y ya desde este punto tenemos corregido, tenemos la corrección completa de máximos, y después vemos si es para un rebote y después continuar con el movimiento bajista, o si esto nos habilita continuar extendiendo un poco más todavía el impulso iniciado en diciembre de 2024. Esto de acá lo expongo muy superficialmente y rápidamente
para que sepa que yo estas cosas las miro, yo estas cosas estoy al pendiente. Pero ahora lo que estamos presentando es una tesis más general, una tesis más macro, y vamos a ver respecto a Brasil y respecto a Latinoamérica en general, que esto en Twitter estuve pasando gráficos, si agarramos a Perú, si agarramos a Chile, si agarramos a Colombia, vamos a ver que sean activos del sector energético, sean activos del sector de minería, sean activos relacionados a finanzas, o sea, sean bancos, se agarre el activo que se agarre, el ciclo es común a todos. Así como nosotros venimos hablando lo de metales y lo de commodities, que nosotros agarramos el ETF del TAGS, que tiene soja, trigo, maíz y azúcar, digo, todo se corresponde a un gran ciclo, que son cosas que ya sucedieron, que tienen su respaldo por fundamentos, no es el tema de este video, pero lo que sí es fundamental y lo que yo sí quiero mostrar en este video es que por el gráfico es muy probable. Es realmente muy probable. Se lo mire por donde se lo mire. Bien. Entonces esto es un poquito el video. Vamos a hacer un breve análisis de elementos técnicos y herramientas técnicas. Esto es gracioso de ver. Vean la EMA de 200, que es la roja, cómo se mantiene quieta, horizontal. No, esto no es una media móvil, esto es una media inmóvil que en este punto empieza a curvarse al alza. Hay gente que lo digo y quizás le parece que esto no significa nada, pero digo, vean muchos más gráficos y comparen distintas EMAs de 200 después de un periodo lateral y qué pasa cuando empiezan a curvarse al alza. ¿Cuánto tardan en revertir la tendencia que inicia? Vemos acá el momentum es bestial, y este movimiento chiquitito de acá, que apenas va chocando con ciertas resistencias y elementos técnicos, ya casi que supera el momentum de todo este movimiento. Entonces, si nosotros sabemos que las ondas 3 son las que representan un momentum bestial, y vemos que en este movimiento chiquitito ya tenemos un momentum significativo, muy relevante, casi el mayor en los últimos 10 años, bien, quizás es una señal de algo. Insisto, vamos a agarrar el FIBO, el más de los menores, que sería este de acá. Vamos a hacer así, vamos a poner en rojo, para que no, en rojo no, en negro. No sé si es el mejor color, pero no importa. Vamos a extenderlo un poquito a la derecha. Sí, discúlpenme, estoy medio indeciso. Vamos a hacer así. Este es un movimiento que no llegó respecto a esta 1.2. No llegó al 1.618 todavía. O sea, realmente el precio no se movió todavía. Digo, el precio no se movió y de mínimos esto ya nos dio un 99%. Digo, no es que no se movió, sí, se movió un montón. Pero si nosotros comprendemos la parte del ciclo en la que estamos, esto es irrisorio. Esto es un chiste. Bien, insisto, vean después los objetivos, ustedes. Y esto no es solo el EWZ olvidándose de todo, insisto. Agarren todos los ETFs latinoamericanos, las bolsas latinoamericanas, ajustenlas por su moneda, o sea, ajustenlas por dólar, al dólar, ajustenlas por tipo de cambio, y vean lo que dicen los activos. Insisto, con más de lo mismo, digo. Yo de Brasil tengo analizado Petrobras y el Banco Itaú, Vale, Nu, todos estos que están acá, yo a todos los tengo analizados. Y van a ver que muestran la misma estructura, una estructura similar. Petrobras va a diferir con Vale por cuestiones obvias de un componente de energía, de petróleo. Digo, sí, después cada uno tiene su ciclo particular. Pero vean en el general lo que es esto. Y después no hay mucho más que decir realmente. Insisto, en el cortísimo plazo hay que estar atentos a si esto incrementa una corrección y sobre todo en el rebote, porque esto puede rebotar desde ahora o puede quedarle un mínimo y rebotar. Acá va a ser fundamental ver si esto tiene características impulsivas y tiene fortaleza para continuar un poco más y continuar con el impulso, o si desde este punto podemos tener una corrección un poco mayor y después habilitar un gran movimiento. Que otro punto a tener en cuenta es, si esto es
otra onda 1-2, pero ya con mayor pendiente, mayor aceleración, la onda 2 no va a tener la profundidad que tuvo en este punto, ni la profundidad que tuvo en este punto. Va a ser una onda 2 con unas características más similares a lo que pudo ser esta. Por tanto, correcciones menores en tiempo y precio nos siguen habilitando movimientos fuertes al alza. ¿Por qué? Porque tenemos una acumulación enorme por atrás. Bien, entonces todos estos son elementos a tener en cuenta y todo esto es lo que nos marca una objetividad en el conteo. Y hay veces que la objetividad en el conteo implica decir que esto se puede volar a la estratosfera y más allá, pero siempre con prudencia, siempre mirando de cerca el precio y atendiendo bien a las estructuras. Por tanto, no hay mucho más que decir. Tengo publicado en Twitter gráficos de NU, después tengo en el grupo de Telegram, si se quieren meter, para pasarles Petrobras, Vale y las que quieran, SID también. Pero bueno, esto fue el video de hoy, es algo que tenía ganas de hacer, de presentar, y espero haber sido esclarecedor en cuanto a la visión de Brasil y después de Latinoamérica en general. Les mando un saludo a todos.